Miles de millones de personas vieron el Mundial de Fútbol en Qatar, una de las principales festividades deportivas del mundo. Pero el organismo rector del fútbol, la FIFA, también desencadenó una tormenta política, enfatizando la disyuntiva moral, comercial y geopolítica que moldean al mundo moderno. El torneo fue extenuado por más polémica fuera del campo que las ocasionadas por el errático sistema de revisión de video, mejor conocido como VAR, que enfureció a los fanáticos. Las discusiones sobre el suceso de que la FIFA reprimió un intento de los equipos que pertenecen a Europa de apoyar la diversidad LGBTQ+, los derechos de las mujeres, el trato a los trabajadores inmigrantes que construyeron estadios con aire acondicionado en el desierto y alcohólicas en la nación musulmana, reventaron mucho antes del partido inaugural. Los dramas resurgieron las sospechas de que un deporte que se presenta como abiertos a todos omite o se desentiende de los derechos humanos y la opresión política en Qatar por cuenta de las riquezas petroleras de su anfitrión, en una nación con poca conexión cultural o histórica con el deporte rey. Después de que los goles comenzaron a llegar, incluidos 2 para Arabia Saudita en su sorprendente victoria sobre la selección argentina de Lionel Messi, la FIFA esperaba que la política pasara a segundo plano, convirtiéndose en un show secundario, inclusive entre los fanáticos que se preocupan por el conflicto interno al ver a su equipo en tales circunstancias. Pero la trama política secundaria también hace que corra el riesgo de un debate de relaciones públicas. Y las críticas del aficionado al fútbol y el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre la prohibición de que los jugadores usen brazaletes de inclusión LGBTQ+, One Love, convirtieron un espectáculo deportivo en una disputa diplomática internacional. Una de las cosas más poderosas del fútbol es su potencial para unir al mundo, dijo Blinken a los periodistas en Doha, junto con altos funcionarios de Qatar. Siempre es preocupante desde mi perspectiva cuando vemos restricciones a la libertad de expresión. Es especialmente así cuando la expresión es por la diversidad y por la inclusión. Y, a mi juicio al menos, nadie en el campo de fútbol debería verse obligado a elegir entre apoyar estos valores o jugar para su equipo, añadió Blinken. Tras toda esa controversia fue la alta tensión y la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 no se conformó con eso, pues nos dio más sorpresas haciendo quedar de lado el tema político o al menos nos distrajo de ese asunto. Y aunque perdiera nuestro equipo favorito, fuimos capaces de seguir disfrutando de los equipos que sí iban calificando. Y más aún, admirar cómo las nuevas esperanzas del fútbol se afanaban en anotar un gol. ¿A ti cuál gol te pareció que fue el más increíble del Mundial? Ponte cómodo y saca tus bocadillos que aquí te daremos la cuenta regresiva del top 12 de los mejores golazos del Mundial de Qatar 2022. Número 12. Inglaterra vs Irán. En la fase de grupos, los tres leones dejaron en claro su potencial. Irán fue zarandeando por la selección inglesa. El conjunto de Gareth Southgate se impuso por 6-2, donde uno de los goles más destacados fue el del delantero Bukayo Saka, en una jugada clásica suya, anotando con un remate desde afuera. Recibe, hace una pausa, maniobra y tras driblar a un defensa y un lateral del equipo contrario, se encuentra el espacio para alcanzar, disparando el balón directo a la portería en el minuto 61-28. Argentina vs Arabia Saudita. En la fase de grupos, Arabia Saudita rompió su mala racha y frustró el trayecto de la escaloneta, tras una victoria de 2-1 donde el delantero Salem Al-Dawsari anotó uno de los goles más icónicos, dándole la ventaja a su país al derrotar, tras ese gol, a Argentina. Al-Dawsari aprovechó el impulso del empate por parte de su equipo. Se deshizo de 4 oponentes dentro del área y disparó al ángulo, alto, potente y preciso. Lejos de cualquier intento del guardameta Damián Martínez, el Dibu, consiguiendo el 2-1 en el minuto 53. Brasil vs Serbia. En la fase de grupos fue evidente la razón por la que la canariña era una de las selecciones favoritas, número 1 en el ranking de la FIFA. En el segundo tiempo, el delantero del Tottenham, Richarlison, marcó un doblete después del pase de Vinicius Jr. Richarlison recibe, eleva y lanza un golazo desde la tijera de antología. Una chilena que fue la mayor anotación de la fase de grupos, consiguiendo el 2-0 en el minuto 72. Número 9. Gales vs Irán.
En la fase de grupos, Irán se lanzó al ataque por la clasificación. El centrocampista Rusbek Cheshmi encontró un balón en los linderos del área. Sacó un potente remate desde fuera del área. Cheshmi remató desde lejos una brillante ventaja para Irán en el minuto 97, con un zapatazo desde la frontal fuera del área, donde burló a 3 jugadores rivales y dejó en corto al guardameta Danny Ward tras rozar el balón al palo izquierdo de la portería y conseguir el 0-1 en el minuto 97. Número 8. Argentina versus México. En la fase de grupos, el equipo de Lionel Scaloni logró dejar en el pasado el fracaso en el debut ante Arabia Saudita al conseguir la victoria ante México 2-0, porque el conjunto de Gerardo Martino fue ordenado, disciplinado en la marca y por momentos dio la impresión de ahogar las salidas de la escaloneta, que dependían de las decisiones de Messi, su máxima estrella, donde uno de los mejores goles fue anotado por la estrella del equipo. La Pulga recibió un pase en el borde del área y sacó un potente remate que se metió abajo, pegando al palo izquierdo. Imposible de detener por Guillermo Ochoa, el guardameta de la selección mexicana. Número 7. Portugal versus Uruguay. En la fase de grupos, el doblete del jugador del Manchester United consigue la clasificación portuguesa a octavos de final. El centrocampista Bruno Fernández logró la victoria del equipo de Fernando Santos tras anotar 2 goles en el partido contra Uruguay. Pero el mejor de esos 2 goles fue el que se creía hecho por Cristiano, fuera del área, en el lateral izquierdo. Recibe y maniobra para hacerle el pase largo a Cristiano. El rebote del balón lo dirige hacia la portería esquivando al guardameta y anotando el primer gol del partido en el minuto 53. Número 6. Inglaterra versus Gales. En la fase de grupos, el dominio del área por la selección inglesa era notable y acorralaba el conjunto de Rob Page, que se limitaba a resistir. Tras el descanso, Bale se quedó en el banquillo y entró el vendaval de Inglaterra, el delantero Marcus Rashford, quien se convirtió en el héroe al marcar 2 golazos en el partido. Con una buena invasión en el área del equipo contrario por la derecha, tras un pase largo de John Stones y un disparo posterior, el mejor conocido como chilena, Rashford dejó a Danny Ward, guardameta de Gales, y a los jugadores contrarios atónitos y desmotivados. El pase de Stones fue la clave en el segundo gol del partido. Stone, además de ser un excelente defensa, es un fiel amante de los gatos, tanto que no pudo retirarse del Mundial sin adoptar un gatito catarí. Tomaremos una breve pausa para recordarte que si te está gustando el contenido, puedes suscribirte a este canal y darle a la campanita para que no te pierdas de más videos como este. Número 5. Arabia Saudí versus México. En la fase de grupos, el equipo dirigido por Gerardo Martino, conocido como el Tata, derrotó al conjunto asiático por 2-1, y aunque quedó eliminado del torneo, dio batalla en el campo. Los tantos del Tri fueron anotados por Henry Martín y Luis Chávez. El mediocampista Luis Chávez marcó el segundo gol de la selección mexicana contra Arabia Saudita. Tras el tiro libre, puso la pelota en el ángulo izquierdo del Al-Owais desde 35 metros para marcar uno de los mejores goles y el más potente de la fase de grupos. Número 4. Brasil versus Corea del Sur. En los octavos de final, el centrocampista Seung-ho, tras el tiro libre lateral derecho del mediocentro Kang In Lee y el desvío del balón por el cabezazo de un jugador contrario, el centrocampista Seung vio la oportunidad y decidió recibir el balón, apuntar y lanzar hacia arriba, atravesando el área y tomando desprevenido al guardameta Alisson Ramsés, que no tuvo suficiente velocidad para interceptar el gol. Número 3. Marruecos versus Portugal. En los cuartos de final, el conjunto de Walid Regragui se convirtió en la primera nación africana en llegar a una semifinal de la Copa del Mundo, después de una victoria del 1-0 ante Portugal. Los Leones del Atlas siguen haciendo historia tras el solitario gol del delantero En-Nesyri. Tras un pase largo, Nesyri se elevó por encima de todos dando un remate de cabeza poderoso que dejó en evidencia a la defensa lusa, pero sobre todo al guardameta Diogo Costa, que salió tarde y dejó libre la portería. Ese gol ya es historia, no solo para el conjunto marroquí, sino también para África, que tras 92 años de Copas del Mundo, finalmente entra en las semifinales uno de sus equipos representantes. Número 2. Inglaterra versus Francia.
En los cuartos de final, la selección francesa, también apodada Los Azules, se armaron con espuelas y el valor que representa el gallo de su escudo, al vencer 2-1 a Inglaterra. El centrocampista Aurelien Tchouaméni, tras una cobertura constante de sus compañeros en el área y el apoyo de la posesión en el ataque, varios pases cortos determinaron el mejor gol de este partido. Cuando fuera del área, Aurelien recibió y sin espacio para dudar, dio un tiro fuerte y certero que fue el 1-0 contra la selección inglesa en el minuto 16. Número 1. Francia versus Marruecos. En las semifinales, los azules vuelven a ser de las suyas. Motivados por la delgada línea que los separaba de su tan anhelado título, Marruecos cayó derrotada 2-0 por Francia, donde ningún equipo africano había competido antes. El lateral izquierdo Theo Hernández tomó protagonismo al marcar uno de los mejores goles del partido. Tomó la oportunidad tras el intento de gol de Mbappé, después de que fuera acorralado por el conjunto marroquí y el balón rebotara hacia el aire. Con una acrobacia aérea, anotó un gol de tijereta rozando a Yassine Bounou, guardameta de la selección africana. Gol que se logró gracias a la espontaneidad del delantero Mbappé y la reacción rápida de Theo. Este gol casi es sustituido por la chilena de Hugo Lloris, si este no se hubiera desviado hacia el poste. Déjanos en los comentarios el gol que no debería estar en este top y cuál te causó más euforia. Suscríbete a este canal si tu gol favorito estuvo en este top 12 y si no, suscríbete también. Dale a la campanita para que no te pierdas de más videos como este.